Ya está. Excelente, excelente. Bienvenidos a todos. Buenos días, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un fin de semana espectacular. Y vamos a empezar y a continuar con el libro Piense y hágase rico que venimos desarrollando. Les comparto un poquito lo que venía viendo en mi clase hoy día. Y qué importante el reconocer y el darnos cuenta que el éxito es un proceso. Ay, no, se me fue. El éxito es un proceso, ¿ok? Y fíjense que todo está bueno, definitivamente nosotros estamos leyendo el libro Piense y hágase rico, ¿no? Que ya nos habla de cómo dirigir nuestros pensamientos, piense cómo dirigir nuestros pensamientos, nos habla, nos enseña cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y hágase rico, que tiene que ver, está relacionado con la acción. Porque fíjense que nosotros tenemos que accionar siempre para poder lograr lo que queremos, porque nos decía que Dios no trabaja para ti, Dios trabaja por medio de ti. Dios trabaja por medio de ti. Muchas personas están esperando que pasen las cosas, ¿no? Están esperando que ocurra un milagro, que tener suerte, ¿no? Tantas formas que muchas personas tienen en sus pensamientos porque han sido programados así, porque han sido enseñados así, ¿no? Y no se dan cuenta que todo depende de sus acciones, todo depende de lo que cada uno está realizando, ¿ok? Entonces, es bien importante tener este concepto de que Dios trabaja a través de nosotros, a través de nosotros. Nosotros somos quienes tomamos las acciones, nosotros somos quienes nos hacemos conscientes, nosotros somos quienes estamos tomando conciencia en nuestro despertar, en nuestro autoconocimiento, ¿ok? Y de acuerdo a eso es como vamos a seguir avanzando. Por eso que siempre es importante estarnos autoeducando, estar aprendiendo a conocernos a nosotros mismos, conocer cómo funciona nuestra mente es parte del autoconocimiento, ¿ok? Y pues, y eso es lo que nos va a llevar a poder darnos cuenta y poder hacer los cambios que requerimos, ¿ok? Voy a poner el libro a compartir para continuar con la lectura. Vamos a continuar, estamos viendo el capítulo, ya estamos casi terminando, ¿ok? Vamos a ver, voy a silenciar algunos audios y vamos a ver ahora esta parte de la lectura que nos dice, permita que los grandes hombres le den forma a su vida. Fíjense, ¿ah? Y aquí nos habla de las personas a las que nosotros consideramos que tienen los conocimientos que estamos buscando, ¿ok? Permita que los hombres, que los grandes hombres le den forma a su vida. Nos dice, nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande es emular a los grandes en sentimientos y acciones, tanto como sea posible. ¿Ok? Fíjense, emular a los grandes en sentimientos y acciones, tanto como sea posible. Todas las personas debemos de tener una persona a quien seguimos, de acuerdo a lo que cada uno quiere, a lo que cada uno desea, ¿ok? De acuerdo a lo que tú deseas en el rubro en el que tú te desempeñas, en el área en el que tú te desempeñas, pues hay una persona que ya tiene el éxito que tú estás buscando. Esa persona, ¿ok? Tú requieres, y nos dice aquí el autor, que hay que emular a esas personas. Emular es como copiar, ¿ok? Pero aquí nos habla de sentimientos y acciones, formas de ser, accionar, ¿ok? Tanto como sea posible, nos dice. Ahora, mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser publicada o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obra me parecieron más impresionantes. Fíjense, él nos va a hablar aquí
de 9 hombres, y de verdad que esta parte de la lectura es bien interesante, ¿ah? Yo los invito a que presten mucha atención en esta parte de la lectura porque es sumamente interesante. Él emuló a estos 9 hombres cuya vida y obra le parecieron las más impresionantes, ¿ok? Y esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche y durante un largo periodo de años sostenía una conferencia imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. Fíjense, hemos hablado muchas veces de que tenemos que tener un guía, ¿no? Una persona que nos guíe, y él tenía estos consejeros invisibles con los que se reunía, nos dice, se reunía cada noche, nos dice, se reunía con estas 9 personas, con estos 9 hombres, ¿ok? Nos dice ahora, el procedimiento que seguía era el siguiente. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y en mi imaginación veía a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba como los más grandes, sino que en realidad dominaba el grupo y actuaba entre ellos como su presidente. Fíjense, aquí él está haciendo uso de su imaginación. Nos está comentando cómo, haciendo uso de su imaginación, él se reunía con estos 9 hombres cada noche, imaginando que estaba sentado en su mesa de conferencias y que él era el director. ¿Ok? Él era el presidente, él dirigía las reuniones. Nos dice ahora, yo tenía un propósito concreto al permitir a mi imaginación asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta, como me sucedió a edad muy temprana, que debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición, me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. Fíjense, ¿ah? Bien, bien interesante esto que nos dice el autor. O sea, él se reunía con estos 9 hombres y ahora vamos a ver las características que tenían estas personas y que eran las características que él emulaba de ellos, ¿ok? Pero fíjense que aquí él nos está compartiendo, en primer lugar, cuál era el procedimiento que él tenía, ¿no? ¿Cuál era el procedimiento que él, antes de dormir, imaginaba que estaba en una mesa de conferencias con estas personas, ¿ok? Y haciendo uso de su imaginación, es que él tenía estas conversaciones con ellos para formar su propio carácter. Fíjense lo que nos dice, ese propósito consistía en reconstruir su propio carácter, de tal modo que representara un compendio de los caracteres de sus consejeros imaginarios. ¿Para qué quería él emular el carácter de estas personas? Recuerden que todo, todo, eh, todo el resultado que cada persona tiene, todo resultado que cada persona tiene, está directamente proporcional a sus pensamientos, a sus hábitos, a su carácter, ¿ok? Las personas se comporten de acuerdo a cómo piensan y sienten, y el pensamiento unido al sentimiento forma el carácter, ¿ok? Entonces, él quería emular el carácter de estas personas a las que admiraba, porque gracias al carácter que tenían estas personas, habían logrado el éxito que tenían. Entonces, él se hacía cargo de reconstruir su propio carácter. Fíjense, esto es poderosísimo, ¿ah? Porque cuántas personas tienen formas de ser, caracteres que no les funcionan, ¿no? Y dicen, es que yo soy así, ¿no? Así, dicen, yo soy así, ¿no? Y así me tienen que querer, ¿no? Y no se permiten cambiar o modelar un mejor carácter para, pues, definitivamente tener mejores resultados, ¿ok? Aquí les quiero dar el pase a ustedes a ver si quieren participar, aportar algo hasta aquí, hasta esta parte que vamos viendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esto que nos está contando el autor
acerca de que él tenía estas reuniones imaginarias con las personas que él admiraba y que obviamente él quería tener algunas de las formas de ser que tenían estas personas, ¿no? A ver si quieren abrir su micro, adelante. Aló, muy buenos días. Hola, hola Marcos, ¿cómo estás? Adelante. Excelente, excelente, excelente. Me sorprendo cada día más. Créeme que, literal, con César, estamos al segundo con la educación personal, desarrollo personal, y todo el bendito día yo personalmente estoy escuchando bastante, ¿no? El tema de superación, ser la mejor versión, y muchas cosas hermosas, ¿no? Y es cierto lo que dice el autor, tener un referente. Hay muchos, ahorita, a Dios gracias, muchos referentes. Como siempre les replico, soy una persona de 65 años. A la edad de 20, 30 años, jamás, jamás de los jamases, tuve la oportunidad que tengo ahora de ver tanto referente con tan buenos resultados en el área financiera, en el área de la salud, en el área emocional. Tantos testimonios tan preciosos, personas que han estado, pero literal, en lo más fondo de- 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 del piso, como se dice, en alcoholismo, gente que ha sido ultrajada, etc. Pero ahorita referentes, Ujú. referentes de que sí se puede cambiar a pesar de cualquier circunstancia que el ser humano pueda pasar. De verdad, me sorprendo cada día. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a ti Marcos por tu participación también. Y sí, definitivamente cada vez tenemos mayor alcance incluso a conocer la biografía de estas personas, a conocer un poco la historia de estas personas, de cómo salieron y cómo son pues ahora referentes importantes, ¿no? Antes no había mucho acceso a, bueno, no teníamos las redes sociales, ¿no? Si hablamos no sé, 10 años, 15 años atrás, no había tanto este alcance que tenemos ahora, ¿no? Eh, Había, claro que sí, a través de los libros, había que buscar, investigar, y pues ahora felizmente tenemos mucho más acceso más rápido, ¿no? Así que no perdamos la oportunidad de buscar los referentes y pues seguir lo que hacen estas personas, ¿ok? Vamos a continuar entonces, no sé si alguien más quiera participar, si hay alguien más que quiera participar puede abrir su micro. Marilu, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? Maravillosa. Un río de... ¿Se cerró tu audio? Ya no te escucho. Se fue su audio. Y quería aprender, mejorar ese autoconcepto que tenía, porque de esa manera se podía desenvolver bien en todas sus actividades. Y la autoimagen es como se, es la acción que él dice, lo que tú al principio lo describiste muy bien, el libro, hágase, acción, hágase y piense, o sea, cómo manejar su mente y hágase, piense rico. Y esa modalidad, esa técnica que usaba ese personaje de convocar, ¿no? Lo que él, y acá hay una cosa muy importante, y lo hice también en otro libro que estaba leyendo en alguna oportunidad, que no es que nosotros tengamos, a veces sabemos nuestra necesidad, pero también tenemos que ser conscientes de que la disponibilidad es otra cosa, porque yo puedo tener la necesidad, puedo observar la necesidad, incluso me puedo acostumbrar a la necesidad, pero si no tengo esa disponibilidad de cambio, como lo hacía, ¿no?, este personaje, y saber lo que yo ya sabía que tenía y buscar a través de esta técnica, que me parece estupenda, increíble, buscar mejorar esos aspectos de su carácter, como lo llama, carácter, para mejorar también su situación en todos los aspectos de su vida. Muchas gracias, Marielo. Así es, así es. Muchas gracias. Gracias, César. Excelente. Bueno, vamos a continuar viendo la lectura porque aquí vamos a profundizar un poco más en esto que venimos conversando. Así que vamos a continuar. Nos dice ahora el autor.
la formación del carácter mediante la autosugestión. Esta parte es bien, bien importante, ¿ok? Vamos a ver, nos dice, yo sabía, desde luego, que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y deseos dominantes, ¿ok? Todo lo que los hombres han llegado a ser gracias a sus pensamientos y sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado le induce a uno a buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo pueda transmutarse en una realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. Fíjense, la autosugestión es el único principio a través del cual se forma el carácter. ¿Ok? Así que si por ahí tienes alguna forma de ser que no te está funcionando, entonces a través de la autosugestión vamos a apoyarnos con eso, ¿ok? Nos dice ahora, dotado de este conocimiento acerca de los principios que rigen el funcionamiento de la mente, me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En esas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros del gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada uno de ellos con las palabras audibles del siguiente modo. Esta parte de verdad que es maravillosa, me encanta, me encanta cada vez que leo este libro, esta parte, cómo describe el autor exactamente cuáles eran las características que él emulaba de estas personas, ¿ok? Nos dice aquí, señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Señor Bergman, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba allí donde antes crecía una sola. Napoleón, deseo adquirir de usted por emulación la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Señor Paine, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento y el valor y la claridad con los que expresar las convicciones que tanto le distinguieron a usted. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio tan ejemplificados por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia, que fueron sus características más distinguidas. Señor Carnegie, deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Señor Edison, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de herramienta inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota. Poderosísimo todo esto que nos comparte el autor.
Y aquí están las características que él emulaba de cada uno de estos 9 hombres a los que él admiraba y a los que traía con su imaginación cada noche a su mesa de directorio. ¿No? Pero fíjense cómo con exactitud qué es lo que él emulaba, qué es lo que él admiraba, ¿no? Aquí nos define con exactitud cada una de las cualidades de ellos, cada una de las cualidades, porque no es solamente admiro a tal persona, qué maravilla que ha tenido tanto éxito, no es solamente admirar a la persona por su éxito, por el resultado, porque finalmente el éxito es un resultado, ¿ok? Sino, ¿qué fue lo que lo llevó a ese resultado? ¿Qué fue lo que lo llevó a ese resultado? Y aquí él está definiendo y detallando cada una de las cualidades que tenía cada persona que fueron las que las llevó a ese éxito. Cada una de esas cualidades que los llevaron a ese éxito, ¿no? Nos menciona varias cualidades, ¿no? De cada uno, ¿no? Cada cualidades de cada una de las personas, ¿no? Él trabajó muchos años con el señor Carnegie y a las otras personas, pues definitivamente las estudió, porque él estudió a muchas personas antes de escribir este libro, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, ahí les quiero dar el paso a ustedes. ¿Qué opinan de esto que nos comparte el autor en estas líneas? Adelante, quien quiera abrir su micro, adelante. Marilu, buenos Sí, días. ¿cómo estás? Adelante. Y aquí me parece que el que Se va tu audio, César. No sé si estás en alguna zona, se va tu audio. practicaba, ah, ahora sí, Ahí está. Ok. ha tenido que escribirlo. Y escribirlo, Ujú. Mm. Se entrecorta, se entrecorta. Eh, Ay, qué pena, se entrecorta, pero bueno, vamos a continuar. No sé si de repente lo puedes escribir. Aló, Mariluz. Hola, hola Marcos, ¿qué tal? Sí, sorprendente. Primera vez que escucho este técnica, ¿no? De verdad que hace mucho tiempo, cuando estaba tumbado en una al cama, instante, las ¿no? personas. Ah, ya, ahí estás. Te espero. No, ya. Observaba cómo hablaban las personas, qué actitudes tenían, cómo pensaban, cómo decían las cosas, ¿no? Por la televisión ese tiempo, ahora por internet. Y observo que todas las personas tienen algo en común, hábitos, hábitos diarios, prácticos, que mejoran su cuerpo, su mente, ¿no? Su forma de pensar. Ellos se hablan a sí mismos constantemente, ¿no? En forma asertiva, ¿no? Y siempre proyectándose a donde quieren llegar. Encantador. Primera vez que escucho esta técnica, hablar con las personas referentes y qué es lo que quieren de esas personas referentes, ¿no? Y voy a examinarlo más a fondo. Me ha encantado. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, definitivamente es muy importante tomar Para aquí, esta parte de la información. Gracias, gracias Marcos. Es bien importante tomar esta parte de la información porque como les decía, no se trata solo de admirar a alguien por los resultados que tuvo, ¿no? Porque muchas veces vemos el resultado, la persona exitosa, brillando, fantástico, ¿no? Sin embargo, hay que ver cómo es que llegó a tener ese éxito, qué hizo y sobre todo qué cualidades tiene la persona, porque las acciones las pueden hacer muchos, pero si no tienen esas cualidades detrás de esas acciones de repente no se pueden sostener, porque hay que desarrollar ciertas cualidades y por eso es que trabajamos en el desarrollo personal, es el desarrollo de la persona en sí. Nos desarrollamos nosotros para desarrollar las cualidades y facultades que tenemos y así poder tomar las acciones necesarias para lograr lo que cada uno está buscando. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí
nos resalta en estas características que nos comparte de estas personas que él emulaba, resalta cualidades. No resalta las cosas que hicieron, resalta cualidades. Fíjense, y voy a volver a leerlo porque de verdad que esto me parece muy, muy importante. Él se reunía cada noche con 9 personas que él admiraba. Tenía una reunión imaginaria. Tenía una reunión imaginaria y se reunía con estas 9 personas a las que él admiraba por sus resultados, ¿ok? Y hacía como una especie de reunión de directorio, y lo que él emulaba de cada uno de ellos, ¿no? Y voy a leer estas características. Dice: señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Fíjense, aquí está hablando de la comprensión que él tenía, de las cualidades que él tenía. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba allí donde antes crecía una sola. O sea, del señor Emerson, la comprensión. Del señor Burbank, el conocimiento. Napoleón, deseo adquirir de usted por emulación la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Aquí de Napoleón, ¿no? Esta habilidad y este espíritu de fe que él tenía, ¿ok? Señor Peine, deseo adquirir de usted la habilidad de pensamiento y el valor y la claridad con los que expresar las convicciones que tanto le distinguieron a usted. Fíjense, libertad de pensamiento, ¿ok? Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Paciencia y habilidad para el estudio. Fíjense. Formas de ser, aquí nos está hablando de formas de ser. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia y el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor y la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características más distinguidas. Fíjense, sentido de la justicia, espíritu de paciencia, sentido del humor, comprensión humana y tolerancia. Señor Carnegie, deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que utilizó usted con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Fíjense, de Ford, la perseverancia, la determinación, la serenidad, la confianza en sí mismo. Fantástico. Y del señor Edison, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de herramienta inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota. ¿Ok? Espíritu de fe. Fantástico. ¿Qué les parece? O sea, de verdad es que aquí es resaltable, es resaltable esto porque son cualidades, son características, son formas del carácter de cada persona. Cada persona forma su carácter de acuerdo a cómo piensa y siente. Y de acuerdo a cómo piensa y siente, actúa. ¿Ok? Entonces, por eso es que él resalta estas cualidades de estas personas
exitosas, a las que él emulaba. ¿Ok? ¿Qué les parece? A ver si quiere alguien más participar. Pueden abrir su micro. Bienvenidos a los que se han conectado. Bienvenidos. Ahí sí, si alguien quiere abrir su micro, adelante. Tenemos todavía unos minutos. Ok. Vamos a continuar entonces. Ahora nos dice el asombroso poder de la imaginación. Ok, ¿alguien quería participar? A ver, Marilu, sí. A ver, lo que, lo que quería, lo que quería destacar aquí ajá. es que se nota clarísimo que de una u otra manera se está programando. Y está programando, y no significa que nosotros cuando convoquemos esas reuniones, no significa que de inmediato no va a venir el- ese carácter a nuestra mente, a nuestra persona, sino esa programación, me supongo, va a permitir, como ya está programado el cerebro a través de esa mentalidad, que busquemos la información sobre estos personajes, eh, cómo se desenvolvieron en cada rubro en que ellos desempeñaron, qué tipo de actitudes, qué tipo de creencias mentales, físicas, emocionales, espirituales emplearon para comenzar a, a emular a estas cualidades, para que paso a paso uno lo vaya adquiriendo. Porque siempre, como decía Aristóteles, todo empieza con un pensamiento. El pensamiento genera una emoción. La emoción genera una acción. La acción genera lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Un carácter. Y el carácter genera un resultado. Gracias, Marielu. Fantástico, fantástico, excelente. Gracias, gracias. Sí, qué Aló, importante. Marilu. Sí, sí, adelante, Marcos. Sí, quería compartir algo pequeño. En una oportunidad escuché una historia. Había un jovencito de 17 años que no sabía qué hacer con su vida. Ujú. Así que fue a una pitonisa y la pitonisa le dijo que tenía el espíritu de Napoleón Bonaparte. ¿Quién es Napoleón Bonaparte? Pero literal le dijo, tienes el espíritu de Napoleón Bonaparte. El chico se impresionó por la forma como se lo dijo, asustada la pitonisa, y bueno, se fue a buscar quién era Napoleón Bonaparte. El chico se fue ese tiempo a la biblioteca, buscó información, comenzó a investigar a Napoleón Bonaparte y se la creyó. Literalmente pasaron 30 años y llegó a ser los referentes en su época, un ilustre personaje, empresario, una familia hermosa, hizo algo que ni se imaginaba cuando estaba joven. Cuando estaba joven, se acordó de la pitonisa, ¿no? Y la encontró y le dijo, ¿se acuerda usted cuando me dijo que hace 30 años que yo tenía el espíritu de Napoleón Bonaparte? Y tenía razón, usted es una verdadera pitonisa. Y la pitonisa ya anciana le dice, la pitonisa ya anciana le dice, yo a todas las personas que vienen acá les digo que tienen el espíritu de Napoleón Bonaparte. Y el chico definitivamente hizo lo que hizo, investigó, se convirtió prácticamente en el espíritu de Napoleón Bonaparte. Gracias. Qué maravilla, Hola. qué maravilla. Y ahí nos habla del poder de la Te un sugestión. segundo. Ahí nos habla del poder de la sugestión, ¿no? Porque fíjese, ella lanzó una idea, ¿no? Pero esta persona tomó esa idea y la hizo suya. Tomó esa idea y la hizo suya y se sugestionó con esa idea y empezó a investigar quién era, cómo era, en fin, y se empezó a convertir en esa persona, ¿no? Qué maravilla. Esa es la sugestión y eso es precisamente de lo que nos está hablando el autor. Él se autosugestionaba con las formas de ser de estos personajes para desarrollar esos caracteres, esas características. ¿Ok? Fantástico, excelente. Gracias, gracias por tu participación, Marcos. Voy a leer un poco más, tenemos unos minutos todavía. Nos dice ahora, el asombroso poder de la imaginación. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban de acuerdo
con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Fíjense, ¿ah? Su método de dirigirse a los miembros de su gabinete imaginario variaban de acuerdo con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Estudié todo lo que se sabía de sus vidas y lo hice con minucioso cuidado. Después de algunos meses de haber empleado este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que estas figuras imaginarias se convertían en aparentemente reales. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces le vi sonreír. Eso no era cierto en lo que se refería a los demás. Burbank y Paine se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al hacer su entrada, apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier clase de árbol. Paine se burló de él, recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes entre el hombre y la mujer. Darwin intervino cordial y sugirió a Paine que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas, puesto que aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpientes, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó: sin manzanas no hay Estado. ¿Se imaginan esas conversaciones? Me parece fabuloso. Estas reuniones se hicieron tan realistas que incluso llegué a temer sus consecuencias y durante varios meses dejé de convocarlas con tanta frecuencia. Las experiencias eran tan extrañas que temía que de continuar así pudiera perder de vista el hecho de que tales reuniones no eran más que puras experiencias de mi imaginación. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones. Desde entonces me he mantenido en silencio con respecto al tema, porque sabía a partir de mi propia actitud con respecto a estas cuestiones que sería malinterpretado si describiera mi experiencia insólita. Me he visto obligado ahora a verterla en la página impresa porque me preocupa menos el qué dirán de lo que me sucedía en los años que han transcurrido desde entonces. Para no ser mal interpretado, quisiera afirmar aquí, del modo más categórico posible, que sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero que me siento con derecho a sugerir que aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios y esas reuniones existan solo en mi propia imaginación, me han conducido por gloriosos caminos de aventura y han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza, han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. Qué maravilla, me encanta, de verdad. Y de verdad que agradezco el genio del autor, de Napoleón Hill, agradezco el genio de este autor de haber plasmado tantos conocimientos en este libro, que realmente este libro se ha convertido en una de las obras más importantes para todas las personas de éxito. Muy interesante todo lo que nos comparte y pues aquí cómo nos comparte también cómo eran estas reuniones y cómo ya su imaginación volaba y pues hacía estas conversaciones tan curiosas, ¿no? Sin embargo, pues lo que nos expresa aquí, lo que nos quiere hacer ver es cómo nosotros a través de la imaginación podemos crear muchas cosas, crear propias experiencias, ¿no? Crear experiencias propias y pues definitivamente estas características de las que él nos habla, que podemos adquirirlas de acuerdo a la autosugestión. Con autosugestión, eh,
con repetir, la autosugestión funciona con repetición, definitivamente. La autosugestión funciona con repetición. Entonces, pues esto es una forma muy potente, muy poderosa de hacer grandes cambios. No sé si quieren ustedes ahí participar, agregar algo más antes de terminar. A ver si alguien... Aló, Marilu. Sí, adelante. Me acuerdo cuando estaba en la iglesia y escuchaba mucho este tema Ujú. de que, por ejemplo, se presentaba alguna situación, muchas veces adversa, y los hermanos decían, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación? Y bueno, teníamos que ir a la Biblia, ¿no? Y, y sacar sus pensamientos, ¿no? Para responder de acuerdo a su parecer, ¿no? Y a los principios, ¿no? Y responder de esa manera. Muy bonito y más que todo la creatividad. Primera vez que escucho este tema, de verdad, usar tanta la imaginación y hacerlo tan común que había una situación y qué opinaba Emerson, qué opinaba Lincoln, qué opinaba Carnegie. ¡Wow! Lo caso. Bonito, bonito, excelente. Muchas gracias. Gracias, gracias, qué maravilla, ¿no? A mí también me fascina realmente, es maravilloso, por eso admiro la genialidad y agradezco y bendigo que haya hecho todo esto y pues definitivamente, qué maravilla que podamos tener acceso a esta información y pues obviamente hay que aplicarla, ¿no? Hay que hacer uso de estos consejos que nos da el autor. No sé si alguien más quiere Marilu, agregar algo, lo sí. único que quería agregar es que para hacer este tipo de reuniones hay que conocer el carácter de cada uno. Y para conocer el carácter de cada uno tenemos que investigar y aprender. Y de esa manera, ¿no? Se presenta este tipo de diálogo, ¿no? En nuestra imaginación. Si no hay conocimiento, no hay imaginación. Gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias, maravilloso, maravilloso. Bueno, gracias a todos, siempre los animo a todos a participar también, los que no se animan a abrir sus micros, pues hagan uso del chat, aquí en el chat del Zoom también pueden participar. La idea es que todos participen, que todos se lleven este aprendizaje. Acuérdense que la participación activa es mucho más poderosa para que la información se quede contigo, ¿ok? Y como siempre también los invito a participar de las mentorías. Tenemos hoy día mentoría, 8 de la noche, ¿ok? Lunes y Sí, miércoles, 8 de la noche, y los sábados a las 7 de la mañana. Ahí me escriben por interno para darles los detalles. Y pues bueno, con la lectura continuamos el día de mañana. Gracias, gracias. Exitoso día para todos. Chao, chao. muy buenos días. Éxitos. Buenos yapes, buenos negocios, buenos business, son business. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias.